El hombre que aprendió a envejecer. Permíteme demostrar cómo se forma un patrón personal que define el envejecimiento de una persona según los componentes biológicos y los aprendidos. Tengo un paciente de 67 años llamado Perry, que se ha jubilado como corredor de bienes raíces. Su esposa comenzó a preocuparse al notar que no era el de siempre. Cuando lo trajo para un examen, Perry se mostró apático e indiferente a las preguntas. Su esposa comentó que cuando volvía tarde a casa después de hacer compras o visitar a una amiga, él solía estar abstraído con la televisión y apenas se daba cuenta de que ella había entrado. Cuando pregunté a Perry cómo se sentía, su respuesta fue evasiva. «Es que estoy envejeciendo, nada más», dijo. «No me pasa nada que no pudiera curarse teniendo 20 años menos». Pero lo cierto es que el Perry de 20 años menos ya cultivaba la simiente de hábitos y creencias que lo convertirían en lo que es hoy. Como mucha gente de su generación, Perry ha vivido más que sus padres, que pasaron la vida trabajando duramente en las fábricas de calzado de Boston. Probablemente el haberlos visto envejecer marca profundamente las expectativas que tiene para sí mismo. A su padre lo guardaron en el armario a los 65 años. Entonces se retiró a una mecedora a leer los diarios. Poco interesado en crearse una vida nueva, aumentó de peso y comenzó a beber algo más que antes. A los 3 años de haber recibido su reloj de oro, sufrió un ataque cardíaco. Los médicos le aconsejaron que renunciara a cualquier actividad, resignándolo a una vida de inválido. Sin embargo, en el curso de un año sufrió una segunda trombosis coronaria, esta vez fatal. La madre de Perry, por el contrario, se mantuvo activa toda la vida. Como tantas mujeres trabajadoras de otros tiempos, además de desempeñarse en un empleo contable, atendía a su familia y se ocupaba de la cocina, la limpieza y la ropa. Se pueden decir muchas cosas de ese tipo de vida, pero la mantuvo en un estado físico mucho mejor que el de su esposo. No tenía problemas cardíacos ni de presión arterial y, por suerte, no fumaba, hábito que consideraba impropio para las señoras. Sin embargo, tras la muerte de su esposo, cayó en la apatía y la soledad. Su existencia parecía haber perdido el sentido. Sin nadie a quien atender y no queriendo ser una carga para sus hijos, vivía semirrecluida. Al fin murió tras una serie de trombosis cerebrales. La visión que Perry tenía del envejecimiento había sido programada por estas dos historias de vida. Aunque probablemente no tenía conciencia de seguir los pasos de su padre, parecía estar en los umbrales de repetir el modo de envejecer de ellos, de su padre, al adoptar sus creencias sin saberlo. Al perder contacto con su propia conciencia, había perdido control sobre el proceso de envejecimiento. Como mi especialidad médica es la endocrinología, Perry y su esposa vinieron a consultarme por si se trataba de un problema de tiroides. Entre los trastornos que pueden imitar el envejecimiento, figura la deficiencia tiroidea, hipotiroidismo, que provoca un decrecimiento anormal del metabolismo. Sus víctimas se tornan lentas y torpes. El pelo se tiñe de gris y se arruga la piel. Esta imitación del envejecimiento natural desaparece una vez que se proporcionan los niveles normales de tiroxina, la hormona que falta. Sin embargo, Perry presentaba niveles tiroideos adecuados, lo cual arrojaba la carga de la explicación hacia otras influencias. Cuando alguien parece estar envejeciendo tan mal que se presentan señales de senectud, debilidad e incapacidad, es importante investigar su estilo de vida. En la rutina diaria de una persona surgen problemas que se ignoran con demasiada frecuencia, sobre todo cuando son cosas de la edad. Se calcula que entre un 30% y un 50% de los casos de senilidad resultan de los siguientes factores tratables: desnutrición, efectos colaterales de drogas, fumar, abuso del alcohol, deshidratación, depresión, inactividad.
Todos estos factores comienzan en la conciencia y surgen ya del descuido, ya del hábito. Solos o en combinación, cualquiera de ellos puede afectar dramáticamente al aspecto y el modo de actuar de una persona. En la antigua vejez de los padres de Perry, en general se había prestado muy poca atención a lo destructivo de estos factores. Los ancianos se olvidaban de comer bien, descuidaban los líquidos, se aficionaban al tabaco y a la bebida para calmar la soledad y pasaban el día sentados en silencio porque eso era ser viejo. Antes los médicos acostumbraban a prescribir simultáneamente a los ancianos medicamentos para la presión, píldoras para dormir y tranquilizantes, sabiendo muy bien que en su mayoría mezclaban estas drogas con alcohol o los tomaban en dosis indebidas. Los médicos permitían fumar y hasta lo recomendaban. Hace poco un hombre me contó que cuando era niño, su abuela consultó al médico de la familia por una congestión sinoidal y éste le aconsejó fumar cigarrillos de mentol. Siguiendo responsablemente las indicaciones de su médico, ella fumó su primer cigarrillo a los 60 años y mantuvo la adicción hasta su muerte 15 años después. Dar consejos sobre la alimentación no caía en la esfera de acción de los médicos. Los ancianos tenían que estar gravemente deshidratados o desnutridos, a veces hasta el coma, para que se buscara la intervención profesional. Aún hoy, cuando sabemos que la falta de vitaminas esenciales puede crear síntomas de senilidad, sobre todo la falta de vitamina B12, a muchos ancianos no se les transmite esta información. Analicemos ahora el estado de Perry teniendo en cuenta la lista anterior. Como su esposa me había dicho que pasaba la mayor parte del día sentado en la casa, la inactividad física ya estaba dada. Ante mis preguntas, Perry reveló que bebía más desde que estaba jubilado y que con frecuencia comenzaba temprano. Cuando trabajaba tenía como norma no servirse jamás una copa antes de las 5 de la tarde, pero tal como decía melancólicamente, mi autodisciplina se fue al diablo. Creo que es eso lo que ocurre. Como era levemente hipertenso, tomaba un medicamento para la presión. No sabía exactamente cuál. Resultó ser un betobloqueante. En 2 años no se había hecho cambiar la dosis. Trato de no tomar las píldoras si no me sube la presión, confesó. Le pregunté cómo sabía cuándo le subía la presión. Bueno, cuando me siento tenso o cuando mi mujer me importuna, respondió. En realidad, la hipertensión no coincide con la tensión nerviosa. Pese a su nombre, tampoco tiene síntomas claros, por cierto. Y para que la medicación sea efectiva, es preciso tomarla todos los días, sobre todo tratándose de betabloqueantes, que requieren un periodo para que el cuerpo se ajuste a ellos. Entre los problemas evitables del envejecimiento, una gran cantidad se deben al uso indiscriminado de drogas por receta. A menos que se esté avisado de este peligro, mezclar medicamentos se convierte en un hábito que muchos acentúan al envejecer. Entre las drogas más usadas por los ancianos figuran los somníferos y los diuréticos, ampliamente recetados para la alta presión sanguínea. También son muy comunes los sedantes, junto con las aspirinas y otros calmantes tomados para la artritis. Además de abusar de estas drogas al tomarlas con demasiada frecuencia, suele ocurrir que los ancianos no hacen controlar regularmente la dosis por un médico. Muchos tienden a olvidarse de interrumpir una medicación y de saber para qué trastorno sirve cada droga. En Estados Unidos son numerosos los ancianos que beben, y la combinación de drogas con alcohol casi siempre es peligrosa. Por ende, es preciso revisar a fondo la medicación que toma una persona ante el primer síntoma físico o mental de abuso o mal uso. En el caso de Perry, yo también sospechaba que había un alto nivel de depresión oculto. Alguien que se pasa el día viendo televisión y no presta atención a su esposa cuando entra, bien puede estar leve o clínicamente deprimido. La típica imagen del anciano sentado en un rincón silencioso que antes aceptábamos como normal, se debía probablemente a la depresión. El tornarse callado o retraído, apático, ansioso e infantilmente indefenso son señales comunes de ese estado. La fatiga crónica es con frecuencia consecuencia física de la depresión en un 50% de los casos. Ciertas depresiones graves, llamadas depresiones involutivas, afectan específicamente a la gente de más edad por razones que aún se desconocen.
Sin embargo, muchos casos de depresión se pueden vincular directamente con los problemas sociales y personales. La persona que se siente inútil, descartada, no querida o molesta para su familia, no puede sino caer en la depresión. En estos casos, la solución última no es la medicina, sino un cambio personal. Ellen Langer, psicóloga de Harvard, ha demostrado que los internados en institutos geriátricos mejoran notablemente al introducir simples alteraciones en su existencia. Se les da un tiesto con una planta que atender, se les permite decidir sus propios menús y limpiar sus habitaciones. En vez de ser personas pasivas, solitarias y dependientes que desempeñan el papel de viejos de asilo, estas personas recuperan la sensación de utilidad y de valer. En el caso de Perry, el último factor oculto podía ser la deshidratación, que comienza a afectar al juicio antes que la persona detecte problema alguno. El no beber agua suficiente todos los días es uno de los males más comunes en la vejez y, aunque se ha divulgado muy poco, la deshidratación crónica es una importante causa de envejecimiento evitable. Algunas autoridades llegan a controlar la deshidratación entre las principales causas de muerte entre los ancianos. Es, por cierto, una complicación evitable que conduce a muchos problemas. Cuando los fluidos del cuerpo caen por debajo de cierto nivel, la fisiología empieza a entrar en un estado tóxico. Se pierde el vital equilibrio electrolítico y con el tiempo también el de la química cerebral. Esto puede resultar en una horda de dificultades, desde el deterioro de los riñones hasta el ataque cardíaco, pasando por desmayos, mareos, letargos y la demencia senil declarada. Cuando una persona pierde la capacidad de atención y comienza a olvidarse de beber agua, se establece un círculo vicioso. Lo mismo se puede decir de casi todas las causas de falsa senilidad. Cuanto más tiempo pasan sin ser atendidas, más difícil se hace para la persona ver el problema. Pero aunque Perry no se interesara, su esposa estaba preocupada y prometió recordarle esas cosas. Algunas semanas serían más fáciles que otras. Como ella se encargaba de cocinar, podía poner más cuidado en la dieta de su marido. Agregar una píldora de vitaminas múltiples no hace daño y en ocasiones ayuda. Se ocuparía de que bebiera más agua y tomara sus medicamentos correctamente. Esa atención adicional también podía ayudar a levantarle el ánimo, pero lo que más me preocupaba eran el alcohol y la depresión. A mi modo de ver, Perry caminaba por la cuerda floja. La imagen que tenía de sí se resumía en 2 palabras inquietantes: soy viejo. Costaría imaginar una frase más invalidante, más apta para conducir a alguien hacia la huida del alcohol o el callejón sin salida de la depresión. El envejecimiento, en conjunto, es un círculo vicioso. Cuando alguien considera natural vivir retraído, aislado e inútil después de cierta edad, crea las condiciones mismas que justifican sus creencias. Nuestros supuestos más profundos son los que activan los cambios físicos. Por ende, sería ingenuo pensar que se puede evitar el envejecimiento con una simple lista de causas evitables. ¿De qué sirve decir a un hombre como Perry que deje la bebida si se siente desesperado? El hecho mismo de envejecer es un pantano de sentimientos ocultos que a la mayoría le resulta demasiado difícil enfrentar. En todo caso, beber es un anestésico misericordioso, comparado con el hecho de vivir atemorizado y sin esperanzas. Es mucho más fácil seguir la programación interna que abrirse paso por territorios nuevos. Pero con el tiempo nuestra programación oculta nos va dejando sin elecciones y se hace más difícil romper las ataduras de la conducta autodestructiva. En este aspecto, el envejecer se parece mucho a una adicción. El individuo cree tener dominada la situación, cuando en realidad la conducta lo domina a él. Desde fuera, eso era lo que yo veía en Perry. Se estaba transformando ante mis ojos en un moribundo, y lo trágico era que no se daba cuenta de lo que se estaba haciendo. La conciencia, cuando queda condicionada, asume la forma del hábito. La repetición inconsciente refuerza los patrones destructivos y a menos que se produzca un nuevo aprendizaje, la inercia llevará al cuerpo cuesta abajo año tras año.